¿Cómo está? Me da gusto saludarla y saludarlo en este día con mi colaboración semanal Historia de lo Inmediato. Hoy vamos a darle seguimiento a un asunto que hemos publicado aquí en Sin embargo y Sin embargo al aire. ¿De qué se trata? Bueno, de un asunto que tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con el Papa, tiene que ver con la organización secreta El Yunque y tiene que ver con una conjura de esta organización de la que enseguida doy detalles. Y se titula Cayó Rocco, amigo de El Yunque. Dice así: en El Yunque no habrá, por ahora, final feliz. La organización secreta de ultraderecha fundada en México y extendida a varios países ha sufrido una contundente derrota con la renuncia de Rocco Buttiglione como presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos y aliado de los juramentados en la conspiración para apoderarse de las universidades católicas del mundo, tramada a espaldas del Papa Francisco antes y después de su muerte. La renuncia de Buttiglione, un político conservador italiano que fue amigo y consejero del Papa Juan Pablo II, se produce a poco más de un mes de que el reportero reveló en Sin embargo, este reportero, el 17 de marzo, el proyecto de El Yunque para colocar a sus personeros en organismos de las universidades católicas. Y se produjo también un día después de dar a conocer la defensa que este personaje hizo ante los obispos de la organización secreta, uno de cuyos jefes, Francisco Javier Salazar Sáenz, cuyo seudónimo es Capablanca, es su consuegro. Buttiglione se reunió también en privado en Roma con el actual jefe general del Yunque en México y en el mundo, Gerardo Aranda Orozco, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y con Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, un confeso miembro de la organización secreta durante muchos años, identificado como parte de la trama que condujo a la actual crisis política de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Aunque este organismo, que forma a políticos que impulsan en varios países la doctrina social de la Iglesia, no pertenece orgánicamente a la institución, sí mantiene una relación con la Santa Sede, con el Papa, con obispos y cardenales, muchos de los cuales repudian las prácticas y objetivos ocultos de El Yunque, como el plan para que Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, presida la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, y el costarricense Fernando Sánchez Campos encabece la Federación Internacional de Universidades Católicas. Todo esto lo informamos, sin embargo, el 17 de marzo. Bueno, sin embargo, también hay que decir que hay jerarcas de la Iglesia, los más ultraderechistas, que avalan la existencia del Yunque como organización secreta y hasta destinan recursos a sus aliados, como hacen con Rodrigo Guerra López, quien recibe del episcopado mexicano un sueldo en euros para su opulenta vida en Roma, donde conduce un Mercedes-Benz y vive a unos metros de la entrada de autos al Vaticano, en vía di Porta Angelica, donde tienen su sede los Cruzados de Cristo Rey, congregación del Yunque, y también ahí está la Embajada de Ecuador. Por ahora, con la renuncia de Rocco Buttiglione, el plan del Yunque de apoderarse de las universidades católicas, tramado en la UPAEP en septiembre del año pasado, sufre un fuerte golpe. Pero su sucesor, el chileno Mario Paredes,
y quien se perfila para ser directora ejecutiva, la argentina Lara Bersano, son personajes vinculados a la derecha neoliberal que detestaba el Papa Francisco. Paredes, quien fue donante de la UPAEP, una de las universidades de El Yunque, es un millonario que estuvo envuelto en un escándalo para financiar la campaña de Michelle Bachelet en 2013 en Chile. Y la argentina Lara Bersano vive en Washington, donde ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Pero por lo pronto, los jefes del Yunque están furiosos. Perdieron por doble vía. Un aliado que los defendió hasta su renuncia, Rocco Buchiglione, y el plan secreto de poder político en las universidades católicas que ya todo el mundo conoce y que no se anticipa éxito. ¿Cómo son las cosas? Hace 20 años, en octubre de 2004, Rocco Buttiglione era uno de los más allegados a Silvio Berlusconi, el primer ministro de Italia, y se perfilaba para ser comisionado de justicia en la Unión Europea. Pero, bueno, su conservadurismo lo perdió tras hacer declaraciones sobre la homosexualidad y las mujeres y ser criticado, presentó su renuncia. Eso sí, se declaró víctima inocente de una campaña de prensa superficial y grosera. Ni modo que ahora alegue lo mismo. Y pues sí, esta renuncia se produce prácticamente a una semana de que falleció el Papa Francisco y las intrigas, las grillas, la política en el Vaticano para elegir al sucesor, pues están desatadas. Muchísimas gracias hoy otra vez.